Eres un senador romano. Es el año 39 después de Cristo. Has sido convocado al Palacio Imperial en el Monte Palatino. No es inusual. El emperador Calígula a menudo convoca a senadores para reuniones. Lo que es inusual es la hora, medianoche. Y lo que es más inusual todavía es que te ordenaron traer a tu esposa. Cuando llegas, el salón principal está lleno de senadores y sus esposas. Todos lucen incómodos. Nadie sabe por qué están aquí. Entonces Calígula entra. Tiene 26 años. Ha sido emperador durante menos de 2 años, y en esos 2 años ha transformado de un joven prometedor que Roma celebró en algo que apenas puedes reconocer como humano. Se para frente al grupo reunido. Sonríe y comienza a caminar entre las mujeres, deteniéndose frente a cada una, examinándolas, como si estuviera en un mercado evaluando ganado. Se detiene frente a tu esposa, la mira de arriba abajo, luego te mira a ti y dice en voz lo suficientemente alta para que todos escuchen: esta noche me llevaré a tu esposa a mis aposentos. Si tienes objeciones, puedes declararlo ahora, pero debes saber que ejecuté al último senador que objetó cuando tomé a su esposa, y confisqué todas sus propiedades. Su familia ahora vive en la calle. Tu esposa está temblando. Tú estás paralizado. Cada fibra de tu ser quiere gritar, quiere atacarlo, quiere defender a tu esposa. Pero sabes exactamente lo que sucederá si lo haces. No solo morirás, tu familia será destruida, tus hijos perderán todo. Entonces, haces lo que todos los demás en esa sala hacen. Bajas la cabeza, asientes y observas mientras Calígula toma la mano de tu esposa y la lleva fuera de la sala. Y sabes que nunca podrás mirarte en un espejo nuevamente sin ver a un cobarde. Pero también sabes que no tuviste elección, porque esto no es un emperador, esto es un monstruo, y el sistema que creó, el harén de humillación y terror que construyó en el corazón de Roma, no es sobre placer, es sobre poder. Es sobre destruir el alma de cada persona poderosa en el imperio para que nadie se atreva nunca a desafiarlo. Hollywood te ha mostrado a Calígula como un loco decadente. Las películas lo representan como un hedonista desenfrenado, organizando orgías, declarándose Dios, nombrando a su caballo cónsul. Todo eso está basado en fuentes históricas. Pero esas historias, por escandalosas que sean, extrañan el punto. Calígula no estaba persiguiendo placer, estaba ejerciendo control mediante la degradación sistemática de la élite romana. Y el harén, o más precisamente, el sistema de apropiación sexual que operaba desde el Palacio Imperial, no era sobre lujuria, era sobre terror, era sobre demostrar que podía tomar cualquier cosa de cualquiera en cualquier momento, y que resistir significaba no solo tu muerte, sino la destrucción completa de todo lo que valorabas. Esta no es una historia sobre exceso imperial, es una historia sobre cómo el trauma infantil, combinado con poder absoluto sin supervisión, puede crear un monstruo que trauma a toda una sociedad. Es una historia sobre cómo el abuso sexual puede ser convertido en herramienta de control político. Y es una historia sobre lo que sucede cuando literalmente nadie tiene el poder o el coraje de detener al hombre más poderoso del mundo. Antes de descender a esta oscuridad, necesito que hagas algo. Presiona el botón de me gusta ahora mismo. Esta historia va a ser perturbadora, va a ser incómoda y va a obligarte a confrontar preguntas sobre poder, trauma y la naturaleza del mal que no tienen respuestas fáciles. Y deja un comentario diciéndome desde qué país estás viendo, porque esta no es solo historia antigua, es patrón que se repite donde quiera que el poder absoluto existe sin rendición de cuentas. Para entender cómo Calígula se convirtió en lo que se convirtió, necesitas entender su infancia. Y su infancia fue pesadilla diseñada para destruir una mente joven. Nació Gayo Julio César Augusto Germánico en el año 12 después de Cristo. Era bisnieto del emperador Augusto. Su padre Germánico era el general más popular y exitoso de Roma. Su infancia temprana fue relativamente normal para la aristocracia romana. Pero cuando tenía 7 años, su padre murió repentinamente en circunstancias sospechosas. Probablemente fue envenenado por orden del emperador Tiberio,
quien veía a Germánico como rival potencial. La madre de Calígula, Agripina, acusó públicamente a Tiberio. Fue arrestada. 2 de los hermanos mayores de Calígula fueron arrestados. Todos fueron exiliados a islas remotas, donde murieron lentamente de hambre y abuso. Para cuando Calígula tenía 18 años, casi toda su familia inmediata estaba muerta. Solo él y sus hermanas sobrevivieron, y sobrevivió solo porque Tiberio decidió mantenerlo cerca. En el año 31, Tiberio ordenó que Calígula, ahora 19, viniera a vivir con él en la isla de Capri. Y Capri, bajo Tiberio, era uno de los lugares más depravados del mundo romano. Tiberio, paranoico y amargado, se había retirado a Capri para gobernar Roma a distancia. Y allí, lejos de escrutinio público, indulgía en perversiones que escandalizaban incluso a los romanos acostumbrados a exceso. El historiador Suetonio describe a Tiberio manteniendo grupos de niños entrenados para actos sexuales, organizando orgías elaboradas, torturando personas por diversión. Y todo esto sucedía mientras el joven Calígula observaba. Calígula pasó 6 años en Capri, 6 años aprendiendo que el poder absoluto significaba libertad absoluta de hacer cualquier cosa a cualquiera. 6 años viendo que las reglas morales que aplicaban a las personas ordinarias no aplicaban al emperador. 6 años siendo probablemente victimizado él mismo de maneras que las fuentes no especifican, pero que podemos inferir. Suetonio escribe que Calígula aprendió en Capri a ocultar su verdadera naturaleza, que se volvió experto en mostrar a Tiberio exactamente lo que Tiberio quería ver, que sobrevivió volviéndose adaptable, dúctil, sin núcleo moral fijo. Era entrenamiento perfecto para monstruo futuro. Cuando Tiberio murió en el año 37, Calígula tenía 24 años. El Senado romano, desesperado por cualquier cambio del régimen opresivo de Tiberio, saludó a Calígula con júbilo. Era joven, atractivo, hijo del amado Germánico. Representaba esperanza. Los primeros meses de su reinado fueron prometedores. Restauró elecciones, redujo impuestos, declaró amnistía para exiliados políticos. Roma pensó que finalmente tenía un emperador digno. Entonces, 7 meses después de su ascensión, Calígula cayó gravemente enfermo. Casi murió. Y cuando se recuperó, según múltiples fuentes históricas, era hombre diferente. Algunos historiadores modernos especulan que la enfermedad fue encefalitis u otra infección cerebral que causó daño neurológico. Otros creen que era psicosis emergente. Otros argumentan que el Calígula posterior era quien había sido todo el tiempo y que simplemente dejó de fingir una vez que sintió que su poder estaba asegurado. Cualquiera que sea la explicación médica, el cambio de comportamiento fue dramático. Comenzó a ejecutar personas por ofensas triviales. Comenzó a confiscar propiedades de senadores ricos bajo acusaciones inventadas. Comenzó a exigir adoración divina mientras aún estaba vivo. Y comenzó a desarrollar el sistema que eventualmente se volvería infame. El uso del Palacio Imperial como lugar donde las esposas e hijas de senadores podían ser convocadas en cualquier momento y apropiadas a voluntad del emperador. Esto no era inusual en la Roma antigua, en el sentido de que los emperadores siempre habían tenido concubinas y amantes. Augusto había tenido aventuras. Tiberio había tenido su isla de depravación. Lo que hizo a Calígula diferente era la sistemática humillación pública. No solo tomaba a las mujeres, hacía que sus esposos y padres supieran, hacía que presenciaran la apropiación, y luego las devolvía y discutía públicamente su desempeño sexual en banquetes, donde los esposos tenían que sentarse y escuchar. Era violación como performance política. Era degradación como herramienta de gobierno. Suetonio registra casos específicos. Livia Orestilla se casó con un senador llamado Cayo Pisón. En la fiesta de bodas misma, Calígula ordenó que la novia fuera llevada a sus aposentos. La violó. Luego la envió de regreso a la fiesta. Días después, se divorció públicamente de ella en nombre de Pisón, afirmando que no era suficientemente satisfactoria. Lolia Paulina estaba casada con Publio Memio Régulo, un comandante militar.
Calígula escuchó que era hermosa. Ordenó a Régulo divorciarse de ella. Calígula entonces se casó con Lolia. El matrimonio duró 6 meses. Luego la divorció y le prohibió casarse o tener relaciones con cualquier otro hombre por el resto de su vida bajo pena de muerte. Estas historias aparecen en las fuentes históricas como ejemplos de la crueldad caprichosa de Calígula. Pero hay patrón. Calígula específicamente apuntaba a esposas de hombres poderosos, senadores, comandantes militares, personas que teóricamente tenían suficiente autoridad para desafiarlo, y sistemáticamente los humillaba mediante la apropiación sexual de sus esposas. El mensaje era claro: no tienes poder real, ni siquiera puedes proteger a tu propia esposa. Puedo tomar lo que quiero de ti, y lo haré públicamente para que todos sepan cuán impotente eres. Era brillante como estrategia de control, porque cada senador que fue forzado a entregar a su esposa, cada padre que fue forzado a entregar a su hija, se odiaba a sí mismo por su cobardía. Y ese odio a sí mismo impedía que se rebelara, porque sabía que ya había fallado la prueba más básica de masculinidad romana: proteger a su familia. ¿Qué derecho tenía de liderar rebelión cuando ni siquiera pudo defender a su propia esposa? Calígula había convertido a sus víctimas en cómplices, los había obligado a participar en su propia humillación, y esa participación los rompía psicológicamente de formas que la violencia simple nunca podría. Pero Calígula no se detuvo con esposas de senadores. Las fuentes también describen cómo operaba en banquetes. Invitaba a la élite romana a cenar, y durante la cena miraba a las mujeres presentes. Cuando veía a alguien que le gustaba, ordenaba que la mujer dejara el banquete con él. Iban a sus aposentos, y luego, cuando regresaban, Calígula discutiría en voz alta qué había hecho con ella, qué había sido placentero, qué había sido decepcionante, comentando sobre su cuerpo como si estuviera revisando mercancía, mientras el esposo o padre de la mujer tenía que sentarse allí, escuchar cada detalle y actuar como si nada estuviera mal. Porque objetar era muerte. Y no solo tu muerte, tus hijos perderían su herencia. Tu esposa podría ser apropiada permanentemente. Tu nombre sería borrado de los registros. Extinción completa. Entonces te sentabas, escuchabas, sonreías y morías dentro. Y eso era exactamente lo que Calígula quería. No solo obediencia, sino la destrucción de tu espíritu, la demolición de tu sentido de ti mismo como hombre capaz de proteger lo que era tuyo. Ahora debemos confrontar pregunta incómoda. ¿Cuánto de esto realmente sucedió versus cuánto es propaganda posterior? Las fuentes principales sobre Calígula, Suetonio, Dion Casio, Filón de Alejandría, todas escribieron décadas después de su muerte. Todas tenían razones para exagerar sus crímenes, porque los emperadores que vinieron después necesitaban que Calígula fuera visto como monstruo para justificar su asesinato. Pero hay varios factores que sugieren que las historias centrales son esencialmente ciertas. Primero, múltiples fuentes independientes cuentan historias similares. Suetonio y Dion Casio no se conocían, pero describen los mismos patrones de comportamiento. Segundo, algunos de los individuos específicos nombrados en las historias son verificables históricamente. Sabemos que Lolia Paulina existió. Sabemos que fue casada con Calígula brevemente. Los detalles pueden ser exagerados, pero el evento central sucedió. Tercero, el patrón encaja con lo que sabemos sobre comportamiento de otros líderes con poder absoluto sin supervisión. Desde emperadores romanos hasta dictadores modernos, la apropiación sexual de mujeres conectadas a rivales políticos es táctica extraordinariamente común. Calígula no estaba inventando algo nuevo, solo lo estaba haciendo más abiertamente. Cuarto, Calígula reinó solo 4 años antes de ser asesinado. El hecho de que su propio guardia pretoriano conspiró para matarlo, que senadores celebraron su muerte, que hubo intento inmediato de restaurar la república, todo sugiere que su gobierno había sido suficientemente intolerablemente que incluso personas que normalmente apoyarían al emperador estaban dispuestas a arriesgar todo para removerlo. Eso no sucede con líder simplemente poco popular. Sucede con líder
que ha traumatizado a la élite gobernante tan profundamente que prefieren revolución sobre continuación. Entonces, aunque necesitamos ser cautelosos sobre aceptar cada detalle sensacional como verdad literal, el patrón central es probablemente preciso. Calígula usó apropiación sexual sistemática como herramienta de control político. Operó harén no de concubinas dispuestas, sino de mujeres confiscadas de familias poderosas. Y usó humillación sexual de la élite romana como forma de quebrar su voluntad de resistir. Ahora necesitamos preguntarnos por qué. ¿Qué hace que alguien se comporte así? La explicación simple es que estaba loco, que era psicópata, que era monstruo nacido sin empatía. Pero eso es demasiado fácil, porque reduce a Calígula a aberración incomprensible. Nos permite descartar sus acciones como producto de mente rota, en lugar de confrontar las condiciones que crearon ese comportamiento. La verdad más incómoda es que Calígula fue creado. Fue creado por trauma infantil. Fue creado por años de abuso en Capri. Fue creado por sistema político que le dio poder absoluto sobre millones sin ningún mecanismo de rendición de cuentas. No estoy disculpando sus acciones. Violó y traumatizó innumerables personas. Destruyó familias. Sembró terror a través de Roma. Esas acciones son imperdonables, pero entender por qué sucedieron no es excusa, es prevención, porque si solo lo descartamos como loco, perdemos la lección. La lección es que cuando sometes a niño a trauma extremo, cuando lo colocas en ambiente de abuso y depravación durante sus años formativos, cuando luego le das poder absoluto sin límites, el resultado predecible es monstruo. Calígula no era aberración, era producto inevitable de sistema roto. Y el sistema que permitió a Calígula operar su harén de terror era sistema donde la autoridad del emperador era literalmente ilimitada. No había Congreso con poder de impeachment. No había Corte Suprema que pudiera declarar sus acciones inconstitucionales. No había elecciones que lo removerían. El Senado romano técnicamente existía, pero era completamente impotente. Calígula ejecutó senadores por no aplaudir con suficiente entusiasmo en sus discursos. El único control sobre el emperador era asesinato, y asesinato requería conspiración masiva, porque el emperador estaba protegido por guardia pretoriana que juraba lealtad personal a él. Entonces, durante 4 años, Roma tuvo que soportar. Senadores tuvieron que entregar a sus esposas, padres tuvieron que entregar a sus hijas, y todos tuvieron que sonreír y fingir que esto era normal, que esto era aceptable, que el emperador tenía derecho de hacer lo que quisiera. Finalmente, en enero del año 41, un grupo de oficiales de la Guardia Pretoriana, liderado por un hombre llamado Casio Querea, que Calígula había humillado repetidamente, con insultos homofóbicos, conspiró para asesinar al emperador. Esperaron hasta que estuviera solo en un pasillo subterráneo del palacio. Entonces lo apuñalaron más de 30 veces. Murió gritando, suplicando por su vida, exactamente como tantas de sus víctimas habían suplicado. Su esposa Cesonia fue asesinada. Su hija pequeña fue asesinada. Los conspiradores querían eliminar completamente su linaje, y cuando la noticia de su muerte se difundió por Roma, hubo celebración. No luto, celebración. Las personas salieron a las calles cantando. El Senado se reunió de emergencia y debatió seriamente restaurar la República. Durante breves horas, pareció posible que Roma pudiera terminar el Principado y volver al gobierno republicano. Pero la Guardia Pretoriana tenía otros planes. Encontraron al tío de Calígula, Claudio, escondiéndose detrás de cortina en el palacio. Lo declararon emperador, y la oportunidad de cambio sistémico se perdió. Roma continuaría teniendo emperadores, algunos buenos, muchos malos, durante otros 400 años. Pero el trauma que Calígula infligió no desapareció con su muerte. Las familias que habían sido violadas, las mujeres que habían sido apropiadas, los hombres que habían sido forzados a ver impotentes. Todos vivieron con ese trauma por el resto de sus vidas, y todos sabían que podría suceder nuevamente, porque el sistema no había cambiado. Solo el hombre al mando
había cambiado. Las lecciones del harén de Calígula resuenan a través de los siglos. Primera, el trauma crea trauma. Calígula fue traumatizado en su juventud, luego traumatizó a otros. El ciclo solo termina cuando alguien con suficiente poder elige romperlo. Segunda, el poder absoluto atrae y crea monstruos. Los sistemas políticos que concentran poder ilimitado en un individuo sin mecanismos reales de rendición de cuentas, inevitablemente producirán abusos. Tercera, la apropiación sexual es sobrepoder, no deseo. Calígula no operaba harén porque tenía libido inusualmente alto. Lo operaba para demostrar que podía tomar cualquier cosa de cualquiera. Cuarta, la humillación rompe resistencia más efectivamente que la violencia. Puedes matar a alguien y crear mártir, pero si los humillas tan profundamente que se odian a sí mismos, los has eliminado como amenaza sin crear símbolo de resistencia. Quinta, testigos que no intervienen se convierten en participantes. Cada senador que entregó a su esposa sin luchar se convirtió en cómplice. Esa complicidad los paralizó psicológicamente. Sexta, los sistemas que permiten abuso continuarán produciendo abuso hasta que los sistemas cambien. Matar a Calígula no solucionó el problema porque el problema era el principado mismo, el sistema que daba a emperadores poder sin límites. Presiona suscribir ahora. Activa las notificaciones, porque hay más historias como esta que necesitan ser contadas, más líderes que usaron apropiación sexual como herramienta de control, más sistemas que permitieron monstruos operar sin supervisión, y más lecciones sobre lo que sucede cuando el poder es concentrado sin rendición de cuentas. Deja un comentario ahora mismo. Dime qué piensas. ¿Ves paralelos entre Calígula y líderes modernos? ¿Crees que habría sido posible detenerlo sin asesinato? ¿Cómo creamos sistemas que previenen que surjan Calígulas futuros? Esas son las preguntas urgentes. No solo sobre Roma antigua, sino sobre cualquier sociedad que concentra demasiado poder en muy pocas manos. El harén que convirtió a Calígula en monstruo sin retorno. Ahora entiendes que no era sobre lujuria. Era sobre trauma reproduciendo trauma. Era sobre poder absoluto corrompiéndose absolutamente. Era sobre sistema que permitió que hombre roto rompiera a miles de otros. La historia de Calígula nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre naturaleza humana, trauma y poder. Nos obliga a reconocer que monstruos son creados, no nacidos, que las condiciones que crearon a Calígula, trauma infantil más poder absoluto, todavía existen en nuestro mundo, y que a menos que construyamos sistemas con controles reales sobre poder, produciremos más Calígulas. Tal vez no emperadores romanos apropiando esposas de senadores, pero líderes abusando poder de formas igualmente devastadoras. La única prevención es instituciones fuertes que limitan poder, cultura que valora rendición de cuentas sobre lealtad y ciudadanía dispuesta a intervenir cuando ven abuso, incluso cuando es costoso hacerlo. Gracias por estar dispuesto a confrontar esta historia perturbadora. Nos vemos en la próxima investigación sobre las verdades oscuras que el poder prefiere permanecer ocultas.